Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y les genera curiosidad. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Mi nombre es Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, novelas, actores, actrices y por supuesto chismes y novedades que nos mantienen enganchados. Hoy tengo un tema especial preparado, un tema que me pedís muchísimo y que creo que a todos nos trae un poquito de nostalgia y, por qué no, un poco de emoción. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, pasión y una historia que para muchos sigue viva en sus corazones. Y es que el título del vídeo lo dice todo: Demet Özdemir y Can Yaman, no quiero regalos caros, quiero tu corazón. ¿De qué va todo esto? Bueno, básicamente vamos a analizar la química innegable que existía entre Demet y Can, el impacto que tuvieron en el mundo de las telenovelas turcas, la forma en que enamoraron a millones de espectadores y, por supuesto, vamos a explorar un poco la realidad detrás de las cámaras, esa que a veces se esconde detrás del brillo y el glamour. Así que si eres fan de Erkencikus Pájaro Soñador, si sigues a Demet y a Can en redes sociales, o simplemente te encanta el drama, el romance y la intriga, has llegado al lugar correcto. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y, como siempre, mucha buena onda. Antes de empezar de lleno, no puedo evitar pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se enterarán al instante de todo lo nuevo. Y ahora sí, comencemos. Para entender la conexión especial entre Demet y Can, tenemos que remontarnos al momento en que sus caminos se cruzaron. Fue en 2018 cuando protagonizaron Erkencikus, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes con personalidades muy diferentes que se enamoran en medio de enredos y situaciones divertidas, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre Demet y Can fue, desde el principio, algo palpable, algo que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. No era solo actuación, había algo más, algo que traspasaba la pantalla y que mantenía a los espectadores completamente enganchados. Era como si la energía y la pasión de sus personajes se extendiera a la vida real. Demet Özdemir, con su dulzura, su espontaneidad y su talento innato, encarnó a Sanem, una joven soñadora y luchadora que siempre creía en el amor. Su interpretación fue impecable, transmitiendo emociones genuinas y conectando con el público de una manera única. Can Yaman, por su parte, con su carisma, su físico imponente y su capacidad para interpretar personajes complejos, dio vida a Can Divit, un fotógrafo exitoso y misterioso que, a pesar de su apariencia, escondía un corazón sensible. La combinación de ambos fue explosiva. Sus escenas juntos eran simplemente mágicas, llenas de tensión, de risas, de lágrimas y, sobre todo, de una química que parecía inagotable. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que demostraban, generaban un deseo constante de verlos juntos, de verlos felices, de verlos amarse. Y esa química, esa conexión especial, no solo se quedó en la pantalla. Durante el rodaje y las entrevistas, Demet y Can mostraron una cercanía que alimentó los rumores de un romance. Los fans, obviamente, se volvieron locos. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y teorías sobre su posible relación. ¿Eran pareja? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? ¿O realmente había algo más? La verdad es que en su momento ni Demet ni Can confirmaron ni negaron nada. Se limitaron a decir que eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, los gestos, las miradas, las bromas y las fotos que compartían, daban mucho de qué hablar. Y como es costumbre en el mundo del entretenimiento, el misterio y la especulación mantuvieron viva la llama del interés. La popularidad de Erkencikus creció exponencialmente y con ella, la fama de Demet y Can. Se convirtieron en ídolos de masas, en referentes de estilo, en la pareja soñada de millones de personas. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de admiración y, por supuesto, de peticiones para que hicieran pública su relación. Y aquí llegamos al punto clave: no quiero regalos caros, quiero tu corazón. Esta frase, que en realidad es una de las líneas más emblemáticas de la serie, resume a la perfección el sentimiento que los fans tenían hacia Demet y Can.
Querían verlos juntos, querían verlos felices, querían ver que ese amor que se veía en la pantalla se materializara en la vida real. Querían, en definitiva, el corazón del otro. Pero como todos sabemos, el amor, en la vida real, es mucho más complicado que en las telenovelas. Las relaciones, a menudo, están sujetas a presiones externas, a agendas apretadas, a expectativas del público y a los vaivenes de la fama. Y lamentablemente en el caso de Demet y Can, las cosas no resultaron como todos esperaban. Después de finalizar Erkencikus, sus caminos se separaron profesionalmente. Ambos continuaron con sus carreras, protagonizando nuevas series y proyectos. Demet, por su parte, consolidó su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía, con papeles en producciones exitosas como Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah. Can, por su parte, también continuó cosechando éxitos, especialmente en Italia, donde protagonizó series como C'è Dio sei aiuti y Sandokan. Aunque ambos siguen siendo muy queridos por el público, y aunque sus carreras siguen en ascenso, la ausencia de una colaboración conjunta, y la aparente distancia entre ellos, dejó un vacío en el corazón de muchos fans. La esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla, de revivir esa química mágica, se desvaneció con el tiempo. Pero, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Por qué no funcionó su relación? ¿Qué factores influyeron en su separación? Bueno, como suele suceder en estos casos, la respuesta es compleja y multifacética. No existe una única razón, sino una combinación de factores que contribuyeron a que su historia no tuviera un final feliz. Uno de los factores clave fue, sin duda, la presión mediática. La constante atención de los medios, los rumores, las especulaciones, las expectativas del público, debieron ser abrumadoras. Mantener una relación bajo el escrutinio público es extremadamente difícil, y más aún cuando se trata de dos personas tan famosas y con agendas tan apretadas. Otro factor a considerar son las diferencias personales. Aunque en la pantalla parecían perfectos el uno para el otro, en la vida real, es posible que tuvieran personalidades, intereses y expectativas diferentes. La compatibilidad es fundamental para que una relación funcione, y a veces, por mucho que exista atracción y química, simplemente no hay una conexión profunda y duradera. También es importante mencionar los proyectos profesionales. Ambos tenían ambiciones y metas individuales, y es posible que sus carreras los llevaran por caminos distintos. Las largas jornadas de trabajo, los viajes, las grabaciones y la falta de tiempo pueden afectar negativamente una relación, especialmente en sus inicios. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no existiera un amor romántico entre ellos. Es posible que la química que veíamos en la pantalla fuera producto de su talento como actores, de la dirección de la serie y del guión. Quizás eran muy buenos amigos, pero no sentían la necesidad de llevar su relación a un nivel más íntimo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet y Can decidieron seguir caminos separados, y aunque esto decepcionó a muchos, también es importante respetar sus decisiones. Ambos son profesionales talentosos, con vidas privadas y con derecho a elegir su propio futuro. Hoy en día, Demet está felizmente casada con Ozan Koç, un conocido cantante y compositor turco. Se casaron en 2022 y, aunque han pasado por algunos rumores de crisis, se ven muy enamorados y felices. Can, por su parte, ha sido relacionado con varias mujeres, pero no ha formalizado ninguna relación. Ambos siguen siendo muy queridos por el público, y ambos siguen cosechando éxitos en sus carreras. Y aunque la historia de Demet y Can como pareja no tuvo el final que muchos esperaban, su legado como Sanem y Can, como la pareja perfecta de Erkencikus, sigue vivo en la memoria de millones de personas. Su química, su pasión y su talento siguen inspirando a los fans, quienes recuerdan con cariño y nostalgia los momentos inolvidables que nos regalaron. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos recordado la magia de Demet y Can, la química que los unió, el éxito de Erkencikus, los rumores y las especulaciones sobre su relación, y los factores que pudieron influir en su separación. Y quiero cerrar este vídeo con un mensaje muy claro: lo importante es recordar y celebrar el legado que Demet y Can nos dejaron como artistas. Su trabajo nos ha hecho reír, llorar, soñar y creer en el amor. Y aunque sus caminos se hayan separado, su historia juntos siempre será recordada con cariño y nostalgia. Espero que este vídeo les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos recuerdos, y debatir sobre las vidas de nuestros artistas favoritos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué recuerdos tienen de Demet y Can? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci-Kuş? ¿Creen que podrían haber sido una pareja en la vida real? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Así no se perderán nada de lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.